¿Y si te dijera que hace 49.000 años alguien tuvo la primera caries por usar sus dientes como herramientas? ¿O que unos guerreros de bronce en Cerdeña estaban hechos con metal traído desde España? ¿Y que uno de los primeros selfies humanos están tallados en piedra desde hace más de 12.000 años? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Soy JJ Priego y hoy te traigo 10 descubrimientos absolutamente fascinantes. Prepárate para alucinar con el ADN más antiguo de un caballo hallado en un yacimiento al aire libre, o con un taller textil de la Edad de Bronce donde se tejía ropa como un ritual sagrado, y con zapatos romanos reconstruidos a partir de clavos oxidados. También veremos cómo rituales con comida ayudaron a unificar China, que el marfil de hipopótamo más antiguo llegó a Cataluña desde África hace más de 4.500 años, y que el autismo podría ser una consecuencia natural de nuestra evolución. Y recuerda, puedes encontrar todas estas noticias y muchas más en nuestra web fundacionpalar.com. Ponte cómodo, abre bien los ojos y prepárate para un viaje arqueológico lleno de sorpresas, ciencia y emoción. ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con las noticias. Una caries de hace 49.000 años. ¿Cómo usaban los dientes los neandertales? Pues ojo, los usaban como herramienta de trabajo. Sí, eso hacían los neandertales. Un equipo del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC ha identificado una caries en un fósil hallado en la cueva del Sidrón en Asturias, causada no solo por su dieta rica en carbohidratos, sino por utilizar la boca como si fuera una tercera mano. El adulto 6, como lo han llamado los investigadores, tenía un desgaste brutal en los dientes. ¿La razón? Pues raspar pieles, sujetar objetos y otros usos no masticatorios, que dañaban el esmalte. A través de microscopios electrónicos y tomografías 3D, se detectó una lesión profunda de 2,6 milímetros. Además encontraron ADN de Streptococcus mutans, una bacteria que todavía hoy provoca caries en nuestra boca. Este hallazgo no solo nos habla de higiene dental prehistórica o su ausencia, sino que también revela cómo los neandertales cocinaban alimentos como hongos o piñones, liberando azúcares que alimentaban a estas bacterias. En resumen, que esta caries nos cuenta una historia fascinante sobre cómo vivían, comían y trabajaban con la boca. Un pequeño agujero que nos abre una gran ventana al pasado. El bronce sardo era ibérico. ¿Sabías que las estatuillas de guerreros de la Edad del Bronce en Cerdeña fueron hechas con cobre de la península ibérica? ¡Boom! Un equipo internacional de investigadores ha resuelto uno de los grandes misterios arqueológicos del Mediterráneo: el origen del metal de los bronzetti, esas icónicas figurillas de la cultura nurágica de Cerdeña. Durante años se pensó que el cobre venía de Chipre o que era 100% local, pero gracias a un análisis pionero con isótopos de osmio, osmio, se ha descubierto que estos guerreros metálicos fueron creados con una mezcla intencionada de cobre local y cobre importado desde Sierra Morena en España. El estudio, publicado en PLOS ONE, analizó fragmentos de estatuillas y lingotes sagrados de varios templos sardos. Lo más alucinante, el estaño que usaron tampoco era de Cerdeña, también era ibérico. Esto revela una red comercial compleja y sorprendentemente entre el sur de Europa y el Mediterráneo occidental. Sí, hace más de 3.000 años. En resumen, que estas figurillas no solo representan poder, sino también globalización prehistórica. Un ejemplo perfecto de cómo la arqueología nos conecta con un mundo antiguo más interconectado de lo que jamás imaginaste. ¿Y si el autismo fuera parte de la evolución? Prepárate para que te explote la cabeza. Un nuevo estudio publicado en Molecular Biology and Evolution sugiere que el autismo no es un error, sino una consecuencia natural de nuestra evolución como especie. ¿Cómo? Pues todo empieza con los cambios genéticos que nos dieron lenguaje, creatividad y un cerebro ultra complejo. Investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron que un tipo concreto de neuronas humanas, llamadas L2-3-IT, evolucionó mucho más rápido que en otros primates. Estas neuronas, claves para conectar distintas zonas del cerebro, cambiaron justo cuando desarrollamos nuestras capacidades cognitivas más avanzadas. Pero ese mismo cambio hizo que se volvieran más sensibles a mutaciones, como las asociadas al autismo y la esquizofrenia.
Lo fuerte es que estas condiciones, casi inexistentes en otros animales, podrían ser el precio que pagamos por ser humanos. Según el estudio, este coste evolutivo podría haber hecho posible que aprendiéramos más despacio, pero con mayor profundidad, y que desarrolláramos el lenguaje, tal y como lo conocemos ahora. Así que la próxima vez que pienses en neurodiversidad, recuerda esto: no es una falla del sistema, es una huella de lo que nos hace únicos. Camellos gigantes marcaban el camino al agua. ¿Qué harías tú para no morir de sed en medio del desierto hace 12.000 años? Pues nuestros antepasados grabaron camellos a tamaño real, en acantilados como si fueran señales GPS. Sí, señales GPS prehistóricas. En el desierto de Nefut, al norte de Arabia Saudita, un equipo internacional liderado por el Instituto Max Planck de Geoantropología ha descubierto más de 170 figuras rupestres, con una precisión y tamaño alucinantes. Sí, camellos de 3 metros de largo y hasta 2 metros de alto, tallados en roca, algunos a 39 metros del suelo. Pero no eran simples decoraciones, no. Estos animales monumentales señalaban la ubicación de fuentes de agua estacionales, esenciales para la supervivencia en un entorno casi imposible. Esculpidos tras el último máximo glacial, cuando el clima empezó a suavizarse, los grabados también servían como marcadores territoriales, también como símbolos de identidad y mapas ancestrales. Este arte rupestre extremo, hecho colgando de repisas estrechas a gran altura, demuestra una intención clara: comunicar, dejar huella y orientar a otros grupos humanos. En resumen, nuestros antepasados usaban el arte como Google Maps, pero en versión roca y con camellos gigantes. Alucinante. Moda romana revelada por rayos X. ¿Qué tienen en común un hospital y una excavación arqueológica? Pues los rayos X. Y es que un grupo de arqueólogos ha logrado algo alucinante: reconstruir los zapatos de ciudadanos romanos del siglo IV a partir de clavos oxidados. En un cementerio romano de Canterbury, en Inglaterra, los cuerpos fueron enterrados con sus zapatos puestos, pero el cuero se descompuso, y solo quedaron los clavos de las suelas. Pues bien, gracias a técnicas de radiografía digital, los investigadores liderados por James Elliot y Adalina Teoaka pudieron escanear bloques enteros de tierra y ver cómo estaban colocados los clavos. Así, descubrieron diferentes patrones de suela, desde estilos urbanos delicados hasta calzados robustos para trabajos duros o para el ejército. Lo más curioso es que el calzado también da pistas sobre la salud y la identidad. En una tumba encontraron huellas de periostitis tibial, una lesión ósea relacionada con esfuerzo físico y quizá con mal calzado. En otros casos, los diseños podrían indicar el estatus social o el sexo del difunto. Este estudio no solo reconstruye zapatos, sino que resucita estilos, oficios y hasta modas del Imperio Romano. Porque sí, los romanos también tenían su propio look para cada ocasión. Marfil de hipopótamo en Cataluña. ¿Un hipopótamo en Sant Quirze del Vallès en Barcelona? Pues no exactamente, pero casi. Y es que un equipo del SERC de la Universidad de Barcelona ha descubierto la pieza de marfil de hipopótamo más antigua jamás hallada en la península ibérica. Y no es una exageración. Este fragmento milenario apareció en el yacimiento de la Bóbila Madurell y ha sido datado en plena edad del cobre, hace unos 4.500 años. Pero lo realmente alucinante no es solo su edad, sino su origen. En aquella época no había hipopótamos ni cerca del Mediterráneo occidental, no. Así que este marfil tuvo que viajar cientos o miles de kilómetros desde el noreste de África o el Próximo Oriente. Y esto significa una cosa muy pero que muy clara: las sociedades prehistóricas de la península ya estaban conectadas a redes internacionales de comercio de lujo, y siglos antes de que llegaran los fenicios o los griegos. Un objeto pequeño, sí, pero con un mensaje gigante. En la prehistoria, el mundo ya era más global de lo que pensábamos. Festivales rituales unificaron China. Olvídate de emperadores, guerras y conquistas, la unificación de China comenzó con comidas comunitarias y rituales sobre plataformas de tierra. Así de sencillo, porque eso demuestra un nuevo estudio arqueológico en el yacimiento de Qianyong-Sitou, al este de China, donde se han descubierto 3 grandes plataformas ceremoniales construidas entre hace 3.000 y 2.400 años. Estas estructuras no eran simples escenarios, no. Estaban formadas por capas de tierra de distintos colores y texturas, como un pastel simbólico, y en una de ellas se grabó un carácter que significa tierra, indicando un culto a lo más esencial para la vida, el suelo. Bueno, ¿y para qué servían? Pues allí se realizaban rituales públicos y banquetes colectivos que unían a comunidades enteras. No solo se compartía comida, sino identidad.
Estos espacios funcionaban como plazas sagradas, donde se forjaba un sentimiento colectivo mucho antes de que existiera un Estado centralizado. El estudio, liderado por la Universidad de Shandong, muestra cómo la cultura precedió a la política, porque a veces la historia se cocina a fuego lento y en buena compañía. ADN de caballo de hace 300.000 años. Atención, fans de los caballos y la ciencia, porque un grupo de investigadores ha logrado una proeza imposible: recuperar el ADN mitocondrial más antiguo jamás secuenciado de un caballo de hace más de, ojo, 300.000 años. Y no fue en una cueva helada, no, sino al aire libre, en el yacimiento de Scheveningen, en Alemania. Allí, junto a las famosas lanzas más antiguas del mundo, se encontraron los huesos de Equus mosbachensis, un ancestro directo del caballo moderno. Gracias a condiciones de conservación únicas, agua constante, frío y poco oxígeno, el ADN se mantuvo intacto durante siglos. El equipo, liderado por Cosimo Post y Ariana Weingarten de la Universidad de Tubinga, secuenció este material genético con tecnología punta y lo comparó con los caballos actuales. Resultado, pues que estos ejemplares están en la línea evolutiva directa de todos los caballos vivos hoy, desde el más salvaje hasta el más domesticado. Y este hallazgo nos habla de la evolución de los équidos, pero también rompe el límite conocido de conservación de ADN fuera de cuevas, abriendo una puerta brutal para estudiar el pasado remoto. Solo con la ayuda de la genética, los caballos de la prehistoria ahora tienen voz propia. La moda nació hace 3.500 años. Olvídate de París o Milán, el primer atelier de moda estaba en la Chipre del Bronce Medio, sí. Un equipo de la Universidad de Siena, excavando en Erimi, Laonin, Poracu, ha descubierto un taller textil de hace nada menos que 3.500 años, donde no solo se tejían prendas, sino que se dominaba todo el proceso de producción, tanto el hilado hasta el teñido, pero lo más flipante no es solo lo técnico, ya que justo al lado del taller había un santuario, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues que en esta comunidad hacer ropa era también un acto sagrado. El textil no era solo funcional, era símbolo de identidad, de estatus y hasta de espiritualidad. Este hallazgo nos ayuda a entender el día a día de las sociedades antiguas, porque aquí no hablamos de grandes imperios ni batallas, no, sino de moda, economía local y diseño ancestral, todo integrado en una comunidad que ya mostraba signos de urbanismo, con murallas, viviendas organizadas y producción especializada. En resumen, Erimi fue un lugar donde el tejido era cultura, tecnología y casi religión. Un rostro humano de hace 12.000 años. ¡Boom! Por primera vez, arqueólogos han encontrado un pilar neolítico en forma de T, con un rostro humano tallado. Y eso lo cambia todo. Este hallazgo extraordinario se produjo en Karahantepe, en Turquía, dentro del ambicioso proyecto Taş Tepeler, uno de los más importantes del mundo en arqueología prehistórica. Hasta ahora, los pilares de piedra descubiertos en lugares como Göbekli Tepe mostraban brazos, manos y animales, pero nunca un rostro. Este nuevo monolito tiene ojos tallados profundamente, una nariz ancha y pómulos marcados, una cara reconocible, humana, intencionada. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque representa un salto brutal en la historia del pensamiento simbólico, porque por primera vez en este yacimiento, los humanos no solo decoraban, se autorretrataban, y eso sugiere una nueva conciencia de identidad individual en una época en que apenas estábamos dejando de ser cazadores nómadas. Con unos 12.000 años de antigüedad, este pilar es el retrato más antiguo de la humanidad en arquitectura monumental. Más que una escultura, es un espejo del alma neolítica. En resumen, un selfie prehistórico tallado en piedra que revela cómo nuestros antepasados empezaron a verse como individuos. Mola, ¿eh? Y bueno, hasta aquí nuestro viaje de hoy, donde hemos visto de todo, desde neandertales con caries hasta camellos gigantes tallados en roca, pasando por el primer rostro humano en un pilar neolítico, zapatos romanos reconstruidos con rayos X y el marfil de hipopótamo más antiguo de la península. También hemos viajado a Cerdeña, donde el bronce resultó ser ibérico, y a Chipre, donde la moda ya era casi sagrada hace 3.500 años. Hemos descubierto que el autismo podría estar ligado a nuestra evolución, que las fiestas comunitarias ayudaron a unir China y que incluso los caballos prehistóricos nos han dejado su ADN para contarnos su historia. Y si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte, dale un buen like, eso nos ayuda muchísimo y es gratis. Compartirlo para que más gente descubra lo increíble que es el pasado. Y visita también nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás artículos, vídeos y proyectos fascinantes sobre arqueología y paleontología en todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de
de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.